Buenísimas mañanitas de hoy, viernes. Mi Cristo interior sabe y bendice a tu Cristo interior. Tú que ya estás conectado, te vas a conectar hoy, mañana, cualquier día, y también aquellos que quieren conectarse. Mi Cristo interior creo que tiene una fuerza enorme. Tenía una cita en la Vial ayer, y como ya había estado hace 2 años, me imaginaba la cola. Durante toda la noche dije esta frase, esta plegaria, mi Cristo interior. La cita era a las 3 y ya a las 2 no había cola. Entré al salón de espera, no había nadie. Me atendieron en 7 minutos. Ahí se los dejo. Hoy es viernes 21 de marzo de 2014. Programa 715. Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine a mí para decir lo que debo decir a ustedes para entender. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos escriben, gracias por sus buenos deseos y manifestaciones de cariño y deseos de salud y bienestar para conmigo. Gracias. Hoy es viernes. De todo un poco. Y hay un par de artículos que creo que, en fin, los leo porque a mí me encanta. Sabido es que Colón fue un judío observante. ¿Qué hubo? Un escuelonito. Colón judío. El 20 de mayo se cumplen 514 años de la muerte de Cristóbal Colón. ¿Todo el mundo conoce la historia de Colón? No. Un explorador italiano de Génova que zarpó en 1492 para enriquecer a los reyes de España con oro y especias de Oriente. Tampoco. No. Esta es una leyenda, como ayer que leí un artículo de alguien que dice que, como decía Borges Dixit, la Biblia, el libro de más fantasías, de más ficción. Durante mucho tiempo los historiadores ignoraron la gran pasión de Colón, liberar a Jerusalén del dominio musulmán. Y llevan 2000 años. En tiempos de Colón, los judíos fueron objeto de una persecución religiosa terrible. El 31 de marzo de 1492, el rey Fernando y la reina Isabel decretaron la expulsión de los judíos de España. El 13 de marzo de 1492. Qué interesante. El edicto estaba dirigido a los 800.000 judíos que no se habían convertido y les daba un plazo de 4 meses para hacer las maletas y marcharse. Los judíos que, obligados, renunciaron a su fe y se convirtieron al catolicismo, se llamaban conversos. También hubo unos que fingieron haberse convertido y practicaban externamente el catolicismo, pero ocultamente seguían las prácticas judías. Estos eran llamados marranos. Oigan esta historia. Qué pedacito de esta historia. Hemos dicho, nosotros no sabemos la verdad de nada. Decenas de miles de marranos fueron torturados por la Inquisición española. Y no era romana. Fueron presionados para dar los nombres de sus familiares y amigos, que luego eran amarrados a estacas y quemados vivos. Sus tierras y posesiones eran luego divididas por la Iglesia y la corona. ¿Cómo les parece? La Iglesia católica, pues claro. Oía a alguien preguntando por allá. Recientemente, varios investigadores españoles como José Erugo, Celso García de la Riega, Otero Sánchez y Nicolás Díaz Pérez concluyeron que Colón era un marrano que tuvo que renunciar a la práctica externa de su religión ante la brutal limpieza étnica que se llevó a cabo.
Colón firmó su último testamento el 19 de mayo de 1506. Último testamento, en el cual incluía 5 curiosas y reveladoras cláusulas. 2 de sus posesiones, entregar una 10ª parte de sus ingresos a los pobres y dar una dote anónima a niñas pobres, eran tradiciones judías. También dispuso dar dinero a un judío que vivía a la entrada del barrio judío de Lisboa. En estos documentos, Colón utilizaba una firma triangular de puntos y letras similares a las inscripciones encontradas en lápidas de cementerios judíos en España. Ordenó a sus herederos utilizar la firma a perpetuidad. Según la historia de los marranos del historiador británico Cecil Rhodes, el anagrama era una versión críptica del Kaddish, una oración recitada en la sinagoga por los dolientes tras la muerte de un ser querido. Por tanto, este subterfugio de Colón permitió a sus hijos rezar el Kaddish por su padre cuando murió. Finalmente, Colón dejó dinero para apoyar la cruzada que esperaba sus sucesores realizaran para liberar la Tierra Santa. Estelle Irizarry, una profesora de lingüística de la Universidad de Georgetown, analizó el lenguaje y la sintaxis de cientos de cartas, diarios y documentos manuscritos de Colón y llegó a la conclusión de que el idioma principal del navegante, tanto escrito como hablado, era el castellano. Irizarry explica que el castellano del siglo XV era el yiddish de la judería española, conocido como ladino. En la parte superior izquierda de todas las cartas de Colón a su hijo Diego, excepto en una, aparecen manuscritas las letras Bet, Hei, que significan Besart Hashem, con la ayuda de Dios, en hebreo, claro. Los judíos practicantes han utilizado esta bendición en sus cartas durante siglos. Ninguna carta a otras personas tenía esta marca, y la única carta dirigida a Diego en la que se omitió fue una que era para el rey Fernando. En su libro The Sails of Hope, Las velas de la esperanza, Simón Wiesenthal sostiene que el viaje de Colón estuvo motivado por un deseo de encontrar un lugar seguro para los judíos tras su expulsión de España. Asimismo, la antropóloga de la Universidad de Stanford, Carol Delaney, concluye que Colón era un hombre profundamente religioso cuyo objetivo era navegar a Asia para conseguir oro y financiar una cruzada para recuperar Jerusalén y reconstruir el templo de los judíos. En tiempos de Colón, los judíos creían que Jerusalén debía ser liberada y el templo reconstruido para el retorno del Mesías. Los expertos apuntan a la fecha en que partió Colón como una prueba más de sus verdaderos motivos. Originalmente iba a zarpar el 2 de agosto de 1492, que casualmente coincidía con la festividad judía del Tisha B'Av, que conmemora la destrucción del primer y segundo templo de Jerusalén. Colón pospuso un día la partida para evitar salir en esa festividad, ya que los judíos la consideraban de mala suerte. Casualmente o a propósito, zarpó el mismo día en que los judíos, por ley, tenían que decidir entre convertirse y marcharse de España o morir. El viaje de Colón no fue, como se cree comúnmente, financiado por la reina Isabel, sino por 2 judíos conversos y uno judío. Luis de Santángel y Gabriel Sánchez anticiparon un préstamo sin intereses de 17.000 ducados de su propio bolsillo para pagar el viaje, al igual que don Isaac Abravanel, rabino y estadista judío. De hecho, las 2 primeras cartas enviadas por Colón durante su viaje no fueron para Fernando o Isabel, sino para Santángel y Sánchez, dándoles las gracias por el apoyo y contándoles lo que había encontrado. ¡Cómo nos mienten! Mientras el mundo ve correr sangre por violencia en nombre de la libertad religiosa, vale la pena fijarse que el hombre que surcó los mares en busca de esas libertades y que terminó llegando a un lugar que terminaría
convirtiendo esa libertad en uno de sus valores centrales. Colón era judío y se enorgullecía y trabajó para ella. Es tan curioso. Nota del editor. Charles García es presidente de García Trujillo, una empresa enfocada en el mercado hispano y autor de Leadership Lessons of the White House Fellows. En fin, qué bueno. Honestamente. Escuchen este artículo. Me gusta. Es tan simple, pero instructivo. Proteger los escudos corporales. Por naturaleza, los seres humanos buscamos la comodidad y la armonía para realizar las actividades del diario vivir. Te invitamos a llevar las buenas prácticas de ergonomía y cuidado del cuerpo a todos los escenarios de la vida. Cuando tengas que transportar objetos, por ejemplo, el mercado, pide que te empaquen en vez de en dos bolsas, que te lo empaquen en dos bolsas. Así podrás llevar la carga equilibrada sin esfuerzo. Las dos manos. Abstente de tender la cama toda de un solo lado, teniendo presente que este movimiento repetitivo termina por lastimar los músculos de la espalda. Para levantar el colchón, hazlo por las puntas y si es muy pesado, solicita ayuda. Con el colchón que tenía anteriormente tenía que llamar al utilero de aquí del edificio. Siempre que tengas que empujar un objeto, ten presentes dos reglas de oro. A. La espalda debe estar recta. B. Ubícate siempre detrás de la carga. Hacerlo por delante implica realizar torsiones bruscas. Es mejor empujar que jalar. Solo las bestias de tiro lo hacen. Si necesitas levantar una carga, flexiona las rodillas, toma el peso con ambas manos, levántate estirando las piernas para que en ellas recaiga el mayor esfuerzo y lleva la carga pegada a la altura de la cintura. En todo momento la espalda debe permanecer recta. Al momento de almacenar objetos, ten presente ubicar en las partes altas los de menor peso, a la altura de la cintura los elementos de uso frecuente y en las partes bajas los más pesados. Mira qué simple. Por ergonomía, los tendederos de ropa deberían quedar a la altura de los hombros, de tal manera que puedas extender las prendas con solo levantar los brazos. Si necesitas empinarte, lo mejor será utilizar una escalerilla. Y hasta donde yo me acuerdo, las líneas para tender ropa eran así. Como si el sol diera más. Es que más cerca, claro, más cerca del sol. Lógico. Mi mamá no era vos. Cuando duermas, acuéstate de medio lado, llevando tus rodillas dobladas hacia el pecho, es decir, en posición fetal. Un buen complemento será ubicar una almohada entre las rodillas y, de ser posible, una toalla pequeña enrollada debajo de la cintura. Aunque la recomendación ideal para sentarse es con la espalda recta y las piernas formando un ángulo de 90 grados, todos sabemos que mantener esta posición por más de 5 minutos genera estrés. Por ello, lo ideal es alternarla con movimientos de los pies, cruzar por unos segundos las piernas, levantarse para realizar pausas activas y estirar las manos. Una buena postura también exige tener un cuerpo saludable. Recuerda invitar a los tuyos para realizar una rutina diaria como mínimo de 30 minutos de actividad física o de 150 minutos repartidos entre semanas. Esto me lo envió una muy querida nieta. Prepárense para este juego de inteligencia. Esto que van a escuchar es inteligencia, es creatividad, es sagacidad. Y de cierta manera, que Germán quiere pollo y Pablo milanesa. Que Juan Pablo es segundo y Camilo sexto. Que Laura juega fútbol y Claudia Elena básquet. Que a Amparito le gusta Roma y a Natalia París.
que Marta gasta y Laura acuña, que Emma paga el agua y Fanny luz, que Carlos teje y Óscar borda, que Andrés come uñas y Antanas mocos, que a Carmenza le gusta el vodka y a Mónica le whisky, que Blanca echa carreta y la negra candela, que Carlos usa mochila y Evo Morales, que Sandra tiene pelo negro y Paulina rubio, que Chávez usa tirantas y Rafael Correa, que Carlos tiene la cara de Luis y Martín de Francisco, que Martica recibe claveles de Pacho y Margarita Rosas de Francisco, que Nicolás tiene 2 carros y Benedicto 16. Y si el chiste le pareció malo, a Pipe bueno. Eso es creatividad, ingenio, esa es la palabra que iba a decir, ingenio. También mucho desocupe, pero uno se ríe. Chistes de médicos. Le dice un médico a otro, pero con seriedad, claro. A este señor hay que operarlo enseguida. Verás que tiene plata. Estaban operando cuando entra el doctor al quirófano y grita: ¡Paren, paren! ¡Paren! ¡Detengan el trasplante que ha habido un rechazo! ¡Ha habido un rechazo! ¿Un rechazo? ¿De qué, doctor?, pregunta la enfermera. ¿Del riñón? No. Del cheque salió chimbo. ¡Ah, ah! En el consultorio, el paciente le muestra a su médico el resultado de unos exámenes de laboratorio. El médico los analiza con cara de preocupación y le dice al paciente: vamos a tener que mandarle a hacer una plaquita. ¿De toras, doctor? No, de mano. Una vez en el hospital, un señor esperaba que saliera el doctor para saber cómo estaba su esposa, cómo seguía. Al fin salió el doctor y con cara grave le dice: su señora está muy grave y le va a tener que dar la comida con su mano porque no puede mover las suyas. La tendrá que llevar al baño, ya sea, tendrá que cambiarle la ropa, bañarla y todo lo demás. El marido se puso a llorar y el doctor le agregó: ay, perdóneme, estaba bromeando, ya se murió. Doctor, ¿qué puedo hacer para que durante las vacaciones mi mujer no quede embarazada? Fácil, llévesela con usted. No sé qué me pasa. Me toco la cabeza y me duele, me toco la nariz y me duele, donde me toque me duele, el pie me duele. ¿Qué tengo, doctor? Déjeme ver. Ah, tiene el dedo fracturado. Y escuchen este remate. 2 solteronas tenían una farmacia heredada del papá. Un día entra un hombre y pide un condón. Una de las mujeres saca uno talla 42. No, es muy pequeño, dice el hombre. Le saca uno talla 44. Perdóneme, pero
todavía es pequeño. Saca y saca, y por último le queda uno, número 54, pero el hombre insiste en que no le sirve, que sigue siendo pequeño para él. Entonces la mujer grita: Griselda, el señor necesita un condón superior a talla 54, ¿qué le podemos ofrecer? Y Griselda grita toda entusiasmada: ¿qué le podemos ofrecer? Ofrécele casa, comida y la mitad de la farmacia. ¡Ah! Y sexo todos los días. No. Se van a sorprender con este artículo. Me pareció interesante. Me pareció. Tiene dos contenidos que me gustan. La historia del vibrador. En la antigua Grecia, cuando una mujer sufría de histeria, se decía que padecía de útero ardiente. Luego en la Edad Media se la denominó como sofocación de la matriz y se suponía que su causante era la abstinencia sexual, ya que ésta provocaba la retención del esperma femenino responsable del padecimiento. Científico 100%. De hecho, existió una época en la que se recomendó que la comadrona se impregnara un dedo en aceite de lirio o de nardo, que lo introdujera en la vulva de la mujer histérica y lo agitara fuertemente. Más formalmente se aconsejaron las relaciones sexuales, por lo que muchas veces la maternidad acabó transformándose finalmente en el tratamiento salvador de las mujeres histéricas. Lean las historias de las santas religiosas de los conventos de clausura, incluyendo dos muy famosas. En la Inglaterra victoriana del siglo XIX, llegamos a la época de los conventos, los médicos solían combatir la histeria femenina acariciando manualmente el clítoris de las pacientes hasta que pudieran alcanzar el orgasmo, que en esa época era conocido como paroxismo histérico, puesto que consideraban que el deseo sexual femenino reprimido era una enfermedad. Vayan a conventos. Santas. ¡Ah! Ya cansado y adolorido de utilizar su mano, el doctor Joseph Mortimer Granville desarrolló el primer vibrador eléctrico en la década de 1880. El objetivo era utilizarlo en su consultorio como una herramienta terapéutica contra la histeria que en aquellos años asolaba a las mujeres como una especie de epidemia. El único problema era su tamaño industrial. La paciente se tumbaba en un diván y el doctor le aplicaba el vibrador electromecánico en la entrepierna, consiguiendo un orgasmo en unos 10 minutos más o menos. Y luego una cara de felicidad de la paciente, enamorada. ¡Ay, yo me caso con este vibrador, yo me caso! Lo más curioso es que en aquella época se consideraba impropio que una mujer entrara sola al consultorio de un médico, por lo que generalmente las madres y en algunos casos los maridos de las pacientes se sentaban tranquilamente a un lado de la camilla mientras el médico masturbaba a la paciente. Como naturalmente resultaba un tanto engorroso acudir al médico para ver cómo a la paciente le aliviaban la histeria, el potencial mercado para los vibradores de mano era enorme y esto fue aprovechado enseguida por la empresa Hamilton Beach, que los patentó en 1902. Para esa época, el vibrador personal fue el tercer aparato eléctrico disponible en los hogares solamente, precedido por la nevera y el ventilador. Pero mucho más antiguo que la plancha eléctrica, la licuadora y la aspiradora. Las mujeres podían comprar sus aparatos por correo, ya que se anunciaban normalmente en revistas de decoración y bordado. Por ejemplo, un anuncio de 1910 decía: la cura al envejecimiento ha sido descubierta en las vibraciones. Los más grandes científicos dicen que le debemos no solo nuestra salud, sino también la misma vitalidad a esa fuerza maravillosa. La vibración promueve la vida y el vigor, la fuerza y la belleza. Si su cuerpo vibra, usted se sentirá bien y no enfermará jamás. Con todo el lenguaje figurado, no hay verdad más precisa, más exacta, más verdad. ¡Santas! Histéricas.
Su comercialización llegó a tal extremo que algunos modelos incluían un recambio adaptable que convertía el vibrador en una batidora. Haciendo un helado allá. Para la década de 1920, en los hogares norteamericanos había más vibradores que tostadoras. Y aunque desaparecieron de las consultas de los médicos, seguían considerándose aparatos clínicos para proporcionar relax a las histéricas más inquietas. La buena imagen y reputación de los vibradores cambió completamente a mediados del siglo XX por dos razones. Primero, porque en 1952 la Asociación Americana de Psiquiatría declaró oficialmente que la histeria femenina no era una enfermedad legítima, sino un mito anticuado. Y el segundo motivo fue que la popularidad del cine hizo que las películas pornográficas tuvieran más difusión y varias de ellas mostraban actrices utilizando el vibrador como juguete sexual y la gente las empezó a ver como objetos de perversión. Esto originó que los vibradores desaparecieran de las revistas femeninas, catálogos y estantes de tiendas populares como Sears, donde se habían vendido durante casi medio siglo. A mediados de la época de 1970, en plena explosión del feminismo, la sexóloga americana Betty Dodson empezó a utilizar vibradores en sus talleres de salud sexual femenina y poco después los aparatos fueron reapareciendo en las estantes de las farmacias especializadas y no únicamente en los sex shops. También recibieron otro gran impulso en 1986 cuando el doctor Everett Kopp lo incluyó en una lista de prácticas de sexo seguro dentro de un folleto de prevención de SIDA y que se envió a los 107 millones de hogares estadounidenses, siendo este el mayor correo enviado en la historia de ese país. ¿Cómo les parecieron las guayabitas? ¡Qué cantidad de falacias, mentiras, aunque sea redundante, de mitos y de tabúes que nos han metido en la cabeza respecto del sexo! ¡Bah! Y todo proveniente. Dejémoslo. ¿Esto? No yo tengo el mío. Y lo llevo a domicilio, con mucho gusto. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida. Y una vida sin amor, una vida sin sexo no vale nada. El bastón en el hombre significa que ya no hace sexo. El pelo corto en las mujeres dice que eso hace que no hace sexo. Y una vida sin sexo, me gusta la palabra que voy a decir, una vida sin sexo es mustia, marchita, envejece, arruga la piel y el alma. Miren cómo yo me siento, a ver si de pronto se les ocurre alguna idea. Lunes, la biodescodificación en su entrega número 1. Me encanta el libro que estoy leyendo. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias. Conmigo y mi familia. Viernes. Para hacer el balance de la semana, invocando al espíritu de sabiduría. Cuéntenle con honestidad, honradez, lo que hicieron en la semana. Y si algo encuentran mal puesto en su conciencia, perdónenlo, ámenlo, agradezcanlo, olvídenlo. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradecete y olvídalo. Y no se les olvide reír por nada.
Hasta mañana. ¡Ay, no, perdón! Hasta el lunes. Vicios, no fue vicios. Hasta